logramos ver los tipos de jornada, que hablamos acerca de la jornada continua y acerca de la jornada dividida en periodos. Esto siempre hablando de la jornada diurna, ¿verdad? Entonces, pues esto creo que ya nos quedó claro. Ahora vamos a hablar acerca de los descansos. Y por ejemplo, según el Código de Trabajo, los trabajadores tienen 3 clases de descanso. No sé si ustedes ya sabían eso, que tienen derecho a 3 clases de descanso. ¿Ya lo sabían? A ver, ustedes me dicen si sabían o no sabían. Las A ver, vacaciones, alguien. días festivos. ¿Ah? Y, por ejemplo, siempre hay un error que se comete mucho. ¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día de asueto? A ver, ¿alguien El me puede feriado ayudar? corresponde a la feria del municipio o ciudad de donde se encuentra uno, y el Ujú. feriado es un día general. Ya. No. Usted me dijo feriado y feriado. El Ah, no, el asueto. asueto. Va. Y A es ver, suelto, ajá. va. No, no es así. Repítamelo, es que no le entendí muy bien, perdone. Mayra, perdóneme, ¿lo puede repetir? Perdón, Eli, que un día feriado corresponde Ajá. a la feria patronal del municipio o ciudad donde uno se encuentre. Ajá. Y Ese es el asueto, ajá, ajá, es para mí, no sé, tal vez ese concepto no lo tengo tan claro, pero es un descanso general. por ejemplo, A nivel nacional, licenciado. por ejemplo. Eh, por ejemplo, Un ahorita el mayo, primero Día de del Trabajo. mayo. El Día del Trabajador. Sí, pero si se dan cuenta, Bueno, muchas veces cuando nosotros escuchamos a nuestros compañeros, por ejemplo, que es el día de trabajo, que dicen mañana hay feriado. Es usualmente que así lo escuchamos, ¿verdad? ¿O me equivoco? Porque muchas veces no sabemos hacer esa diferenciación. Por ejemplo, según el Código de Trabajo, todo trabajador tiene derecho a 3 descansos. Algo que es muy peculiar en cuanto a estos descansos es que no durante la jornada o días o lapsos, que son, digamos, estos días de descanso, pues el patrono tiene la obligación de pagar. ¿Y cuáles son esos días de descanso? Por ejemplo, tenemos un día de descanso Un día semanal. domingo. Usualmente sí, ese es el común, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los que trabajan en restaurantes, usualmente lo dan lunes, martes o miércoles, porque el fin de semana es donde hay mayor afluencia de comensales, ¿verdad? Entonces, por lo general, para los que trabajan en restaurantes o en comercios o centros comerciales, el día de descanso se da, por lo general, el día, eh, un día entre semana, ¿verdad? Esto por lo mismo, ¿verdad? Eh, ahora sí, vamos ahora, por ejemplo, entonces el primer día de descanso que encontramos regulado es el día de descanso semanal. Y como lo decíamos, por cada semana continua de trabajo que el trabajador lleva a cabo, el trabajador tiene derecho a descansar un día y ese día debe de ser remunerado. Por ejemplo, la jornada laboral puede ser de 5 o 6 días. Por lo general, en la mayoría de instituciones públicas solo se trabaja 5 días, ¿verdad? Y por lo general se elabora, digamos, se descansa ambos días, sábado y domingo. Pero por lo general en la iniciativa privada se elaboran 5 días y el sábado pues hasta mediodía. Y el día de descanso será siempre el día domingo. Entonces, ¿es obligatorio que el día de descanso sea forzosamente sábado y domingo? Pues no. ¿Quién me hace el favor de leer el artículo 126 del Código de Trabajo? Por favor. Artículo 126. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días según costumbre de la empresa o centro de trabajo. A quienes laboran por unidad de obra o por comisión se les adicionará una sexta parte de los salarios totales devengados a la semana. Para establecer el número de días laborados de quienes laboran por unidad de tiempo serán aplicadas las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Ok, entonces,
Coloquémosle ahí arriba del artículo 126, día de descanso semanal. Cuando ya le hayan colocado, me indica. ¿Cómo dijo el licenciado? Día de descanso semanal, coloquémoslo. Gracias, licenciado. Va. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan a qué hace referencia el artículo 82? No. El artículo 82 habla de la indemnización por tiempo de servicio. Entonces, si quieren, ahí coloquen en la parte del artículo 82, continuidad del trabajo, porque la indemnización nos va a servir para calcular los días laborales de quienes laboran por unidad de tiempo. Entonces, coloquémosla ahí, continuidad del trabajo, ahí a la parte donde se indica del artículo 82. Perdón, dijo continuidad del trabajo. Ajá, continuidad del trabajo. Entonces, ¿duda con el descanso semanal? ¿O estamos todo claro? Está ¿Les claro, pregunto? claro. Ok, Todo claro, licenciado. ok, va. Por ejemplo, aquí les puse unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador labora, verdad, de lunes a sábado y el martes no pudo llegar debido a un bloqueo? Y al día siguiente le dicen, esta semana como no trabajó ese día que faltó, no se le otorgará el descanso semanal o se se descontará el séptimo día, lo que hablábamos un día. ¿Será esto legal? Entonces, para ello tendríamos que acudir al artículo 126 al último párrafo. Entonces, ahí sí nos tendríamos que ir al artículo 82. Entonces, alguien que me haga favor de leer el artículo 82 en las literales C y D. C y D. Sí, por favor. Solo colóquele ahí arriba de la C, principio de continuidad o estabilidad laboral. Eso es arriba de la C, ¿verdad? Así es. Ahí coloquémosle principio de continuidad y entre paréntesis coloquémosle continuidad laboral. No había dicho estabilidad. Sí, entre paréntesis. Colóquele principio de continuidad y entre paréntesis estabilidad laboral. Muy bien, mira. Leamos pues la literal C, en el artículo 82. Literal C. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelga legal u otras causas análogas que según este código suspenden y no terminan el contrato de trabajo. Entonces yo les pregunto, en el ejemplo que yo les puse, ¿será legal que se le descuente al trabajador el séptimo día o que no se le otorgue descanso semanal porque no pudo llegar el martes debido a un bloqueo? No, licenciado, porque no fue por causa de él. Sí, entonces, pero si en la práctica, digamos, muchas veces en los trabajos hacen eso, que no sé si ustedes ya habían escuchado ese término acerca de la descontar el séptimo. No sé si ya lo habían escuchado ustedes alguna vez. Sí, licenciado. Sí. De hecho, hay empresas que abusan de todo eso, porque por horas que no lleguen les quieren descontar el séptimo. Ajá, y si se dan cuenta, el artículo 126, bueno, aplicando la literal C, dice que no es legal eso, que la continuidad no se interrumpe. Y aquí tendríamos que aplicar, en este caso, que es una causa análoga, porque el trabajador se ausentó sin avisar, o en el ejemplo que les puse, sí avisó, o sí tuvo que haber avisado. Sí tuvo que haber avisado. Así tuvo que haber avisado. Entonces, digamos, él no incumplió y
con la continuidad laboral. Entonces, por ejemplo, no es legal. ¿Por qué? Porque únicamente se suspende el contrato de trabajo. Cuando ustedes se recuerdan que vimos los distintos tipos de suspensión. Ahora bien, vamos con el artículo 129. ¿Quién lo puede leer, por favor? Artículo 129. Artículo 129. El pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto se debe hacer de acuerdo con el promedio diario de salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la semana inmediata anterior al descanso o asueto de que se trate. Es entendido que cuando el salario se estipule por quincena o por mes, incluye en forma implícita el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto que no se trabaje. En el caso del párrafo anterior, si dichos días se trabajan, el pago de los mismos debe hacerse computando el tiempo trabajado como extraordinario, de conformidad con los salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la última quincena o mes según corresponda. Entonces, coloquémosla arriba del artículo 129. Remuneración de los días de asueto y descanso semanal. Remuneración de los días de asueto y descanso semanal. ¿Ya? Sí. Va, entonces miren, pues, ¿qué es lo que hace referencia al artículo 129? Por ejemplo, ¿cuánto se le paga al trabajador por el día remunerado o cuánto se le paga por día o semana laborada? Entonces, el artículo 129 ya le dimos lectura. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Con el promedio de los salarios diarios, ordinarios y extraordinarios que se trate. Por ejemplo, ¿cómo vamos a sacar ese promedio de cuánto nos pagan diario a nosotros? A ver, ¿cómo está cuál es el monto ahorita del salario mínimo? ¿Ustedes? 4,200. Va, 4,000 entonces, con 2 quetzales. entonces, ¿cómo sacamos nosotros ese promedio de cuánto nos pagan por día? ¿Cómo creen ustedes? Dividiendo los 30 días. Exactamente. Entonces, ¿con cuánto ganan? Ahí vamos a tener nosotros la idea de cuánto vamos nosotros a recibir en ese día de descanso. Entonces, lo dividimos durante 30 días y lo que nos da eso es lo que nos tienen que pagar por el día de descanso. Así es la manera en que se hace el cálculo de acuerdo al código de trabajo. Ahora bien, por ejemplo, el ejemplo que aquí les puse yo, por ejemplo, que cada día nos pagan 50. El lunes me pagan 50, el martes falté, miércoles me pagan 50 más 2 horas extraordinarias. ¿Cuánto dijimos que se paga por la hora extraordinaria ustedes? 1.5 1.5. 50%. ¿Perdón? 1.5 de la Sí. hora ordinaria. Sí, como mínimo. Más la mitad del tiempo. Como mínimo, ¿verdad? El 50%. Digamos, la Ajá. regla general es como el mínimo, ¿verdad? Pero si el patrón no quiere pagar el 100%, bienvenido, ¿verdad? Ahora bien, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, verdad? Es una mala práctica que los patronos, por ejemplo, si faltan, quieran descontarle el séptimo. Es decir, que al momento de pagar, le quieran pagar únicamente 6 días y no los 7, derivado a esta mala práctica que se utiliza, ¿verdad? Que es algo totalmente ilegal y que vulnera los derechos de los trabajadores. Ahora bien, cuando pagan por quincena o por mes, esto incluye implícito el descanso semanal o el asueto que no se trabaje. Porque, por ejemplo, la mayoría de los que están aquí me imagino que les pagan ya sea por quincena, quizás puede ser que algunos por semana, o puede ser que algunos de manera mensual, ¿verdad? Cuando ustedes reciben ese pago, usted ya tiene implícito el día de descanso, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí. Sí, licenciado. Ok. Sí, Va. Entonces, por ejemplo, le pueden descontar de las vacaciones por causas injustificadas del trabajador, siempre que se le haya pagado al trabajador el salario completo. No, ¿verdad? ¿Cuál es el día máximo que pueden descontar?
5 días. Leamos el artículo 136, por favor. Artículo 136. Ujú. Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones y solo están obligados a dividirlas en 2 partes como máximo, cuando se trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada. Los trabajadores deben de gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones. Las vacaciones no son acumulables de año en año, con el objeto de disfrutar posteriormente de un periodo de descanso mayor, pero el trabajador a la terminación del contrato puede reclamar la compensación en efectivo de las que se les hayan omitido correspondiente a los 5 últimos años. Últimos años. A los 5 últimos años. Va, entonces miren, pues, ¿qué sucede? Por ejemplo, en cuanto a las vacaciones, existe un principio que se denomina el principio de unicidad. Si quieren, coloquen el principio de unicidad. ¿Y este principio qué quiere decir? Obviamente las vacaciones deben de gozarse de manera ininterrumpida. El código faculta que se pueden dividir en 2 partes como máximo, pero como máximo 2 partes, no más de 2 partes. Ahora bien, en el segundo párrafo, los trabajadores deben de gozar sin interrupciones su periodo de vacaciones y no son acumulables de año en año. Es decir, que si yo tengo este año no gozo vacaciones y ya tenía un periodo anterior, yo puedo gozar un descanso mayor. Eso no puede ser. Y se puede pagar hasta un máximo de 5 periodos de vacaciones no gozados. O sea, hasta un máximo de 5 años se puede pagar. Ahora vamos. Ahora sí, no sé si tienen, anótenle ahí donde tenemos el capítulo 4, arribita, o pueden hasta abajo. Anoten la definición que les voy a dictar ahorita, por favor. Antes de eso, ubiquemos el artículo 127, ya lo tenemos ubicado. Disculpe, ¿qué dijo ahorita el cuarto título? No, ubíqueme el artículo 127. Cuando lo tengan ubicado me dicen. Entonces colóquenle ahí a la par el artículo 127 o abajo la siguiente definición. ¿Sí tienen espacio en su código? Sí. Sí. Entonces coloquen la siguiente definición. Coloquen día de asueto. ¿Ya? Sí, licenciado. Va. Entonces, ¿qué es un día de asueto? Es un día de descanso remunerado otorgado por la ley a todos los trabajadores. En virtud de un acontecimiento social, político o cultural. Entonces ahí tienen la definición de lo que es un día de asueto. Ahora bien. Acontecimiento, disculpe. Social, político o cultural. Gracias. ¿Todo lo lograron anotar? Sí, licenciado. Disculpe. Ajá. Disculpe, en el artículo anterior que vimos dijo principio de unicidad. Sí, principio de unicidad. Bueno, gracias. Entonces, miren, pues, arriba del artículo 127 colóquenle días de asueto. A ver, ¿cuántos días de asueto tenemos en el año? Leamos el artículo 127 y le van a ir colocando, cuando yo les diga colócale uno, le van colocando. Entonces, el artículo 127, ¿quién me hace el favor de leer? Artículo 127. ¿Son días de asueto con goce de salario para los trabajadores particulares? Permítame. Número 1, ahora sí. El Colócale ahí primero número de 1. enero. Ajá. Número 2.
el jueves, viernes y sábado santos. Ajá, número 3, El 1 de mayo, número 4, el 30 de junio, número 5, el 15 de septiembre, número 6, el 20 de octubre, número 7, el 1 de noviembre, número 8, el 24 de diciembre, número mediodía 9, a partir de las 12 ajá, horas. El perdón, número 9, 25 de diciembre, ajá, número 10, el 31 de diciembre, mediodía a partir de las 12 horas y el día de la festividad de la localidad. ese es el número 11 y ahí es feriado. Ahí tenemos un feriado. Entonces, ¿cuántos días de asueto tenemos ustedes? Según el Código de Trabajo. ¿Perdón? 11. ¿Están seguros que 11? 10. 10, sí. Sí, por el 10, feriado. ajá, 10 días de asueto y un feriado. Se nos olvida uno. ¿Qué otro día existe regulado? Día de la Madre. Con lo que leí, Día de la Madre, eso lo encontramos en el decreto 17-94. Por si no sabían, ¿verdad? Las que son mamás, ahí está el fundamento del Día de Asueto de la Madre. ¿Decreto qué dijo, licenciado? 17-94. Y el del padre. Día del Padre. También tenemos el Día de la Secretaria. De verdad, el Que del padre también. que soy. La Que secretaria fue fue ayer, ayer. perdón. Que fue ayer, pero hoy lo celebra. Entonces, felicitaciones a las que son secretarias. Ahora bien, entonces ya tenemos, digamos, si pues les preguntaran a ustedes en su privado. Mire, disculpe, ¿te puede decir cuántos días de asueto se encuentran regulados en el Código de Trabajo? ¿Cuál va a ser su respuesta? 10. 10. 10 días. Pero pueden decir, pero adicional también se encuentran regulados como asueto el Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Secretaria. Entonces ya tenemos aquí lo que es la definición de asueto, ¿verdad? Entonces yo se las dicté. Ahora bien, ¿qué es el feriado? Ahí mismo le pueden colocar la definición de feriado o en otra página, la cosa que ustedes lo tengan identificado. Entonces, ¿qué es feriado? Es un día... Licenciado, perdone. Fíjese que Ujú. me sacó la plataforma. ¿Por qué artículo va? Disculpe. Por el 127. Ok, gracias. Va, entonces, ¿qué es el feriado? Entonces, el feriado es un día remunerado otorgado al trabajador por ley en virtud de la festividad de la localidad. En este caso sería el 15 de agosto, a la ciudad En la capital. capital, sí, ajá. Y en Y los para mí por eso departamentos, otra fecha. y en Ok. los departamentos el día de la festividad de la localidad, ¿verdad? Que por cierto, ¿verdad? Ustedes, los que son de algún departamento, todos dicen que son más alegres las ferias de allá que las de acá, ¿verdad? Ustedes me corregirán. Sí, Todos son capitalinos aquí. la de Chiquimula es buenísima. No, La de Zacapa también. La de Cobán. ya ven, pues La de Shela, yo quería ir a la de Shela siempre, aparte porque es en 15 de septiembre, ¿verdad? Si no estoy mal, ¿verdad? ¿O no? Silic, pero días antes, no, es en No. octubre. En octubre. Bueno, pero dicen que es buena, ¿verdad? Es buena Sí. la feria de Shela. Exacto. Va, entonces, consejo. ¿Quiénes se acostumbran? Espérenme, solo me voy a salir un ratito porque quiero verles la cara a ustedes. Esperen ustedes. Solo pueden encender su cámara un momentito, solo quiero hacerles una pregunta. Yo que soy bien curioso a ustedes, ahorita vamos a continuar. A ver, pues, ¿quiénes? La mayoría son de aquí, de la capital, me imagino, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Quiénes les gusta ir a la feria de Jocotenango? 15 de agosto. Levanten la mano. Varios. Consejo. No vayan a la feria de Jocotenango. ¿Ustedes saben? No, les voy a decir por qué.
Todo tiene una razón de ser, yo no les voy a decir por qué, pero no sé si ustedes, y esto lo pueden buscar porque está documentado. No les voy a decir algo que no Mucho tenga bastante. sustento. No, 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 hombre, deje eso, si no, no es por eso, sino es porque saben que el 15 de agosto las pandillas conmemoran el rompimiento del sur. ¿Sí han escuchado eso, no? No, va, ¿qué sucedió el 15 de agosto? Hace como 10, 8 años, se lo pueden buscar, lo pueden googlear. La Mara Salvatrucha y la pandilla del barrio 18 rompieron el pacto que tenían de no agresión. Y fue cuando en la cárcel degollaron como a 5 integrantes de la Mara Salvatrucha. Y fue un 15 de agosto. Entonces el 15 de agosto las pandillas conmemoran el rompimiento del sur. ¿Y qué sucede? Precisamente en el 15 de agosto suceden muchas planificaciones de ataques entre las pandillas conmemorando ese acontecimiento. Y digamos, por eso les recomiendo evitar por el tipo de situaciones que se dan. Era un paréntesis, ¿verdad? Cultura general, nada más. Lo pueden googlear si quieren. Busquen rompimiento del sur y me contarán si les mentí o no, ¿verdad? Bueno, ahí sí. Un paréntesis para que no se me duerman, ¿verdad? De todas maneras, como ya ganaron la clase, tal vez ni me van a poner atención, ¿verdad? Ya vieron, eso es lo malo de poner los exámenes tan fáciles, miren. El final va a venir durito, ¿vieron? Ahí van a ver. Ay, no, Lick, No sé, yo todavía no he ganado su clase. Pero van a ver que van a ir bien No es eso, complicado el Lick, examen. sino que sí enseña bien, Lick. Pero bueno, va, entonces miren, pues. Una consultita, una preguntita, Lick. Mire, con respecto a los feriados, he tenido una duda. ¿Cómo debería manejar una empresa, digamos, ya sea privada o estatal, los feriados, por ejemplo? ¿Va? ¿Cómo debería manejar una empresa? ¿Cómo debería manejar los feriados? Entendiendo que es de la feria, ¿va? Si se ha pasado, por ejemplo, el 15 de agosto aquí en Guatemala, y por alguna razón, pensemos que por alguna razón lo trasladan a Escuintla, y justamente a usted le toca ser trasladado cuando es la feria de Escuintla, y pensemos un poquito más y después lo trasladan a Shela y es la feria de Shela, ¿tendría esa persona derecho a esos 3 feriados? Sí. Sí, porque su nombramiento, ¿dónde va a ser? Pasa en feriado. Un traslado. Va. Entonces sí, si lo trasladan, tiene derecho. O tiene sea, derecho. En feriados por muchos Sí, días. sí, pero obviamente ninguna empresa lo va a hacer, ¿verdad? Pero sabe lo que implica, ¿verdad? Si lo hace, que alegre. Es un derecho, eso está superando los principios. El principio de superación. Gracias. Pero si yo fuera patrono, no lo haría, ¿va? Yo lo trasladaría un día después de la Te digo, Lick, porque en el estado es muy común eso, que por ejemplo... sí, pero si lo gozan, lo tienen que gozar. Lo para alguna, sí, pero ahí sí que su buena fortuna, si lo quiere ver así. Pero sí se puede. Lick, fíjese que a mí me pasó hace como 3 años que cabal me trasladaron para Shela, un traslado temporal de 3 meses. Entonces, cabal, yo no pude gozarle el feriado patronal de acá, que es el 15 de agosto. Entonces, pero como en Shela se realiza en octubre, entonces yo en octubre lo pedí. Porque no lo gocé acá, entonces tenía derecho de gozarlo allá. Pero está bien, pero le tenían que haber dado los 2. Eso no lo sabía. Pero ¿por qué no, compañera, por qué no lo gozó? Perdón, ¿por qué razón no lo gozó aquí? Porque cabal, a mí me nombraron el 7 de agosto. Creo que fue un fin de cayó viernes y entonces la feria patronal cayó más o menos como martes, algo así. Bueno, continuemos. Entonces el asueto, en resumen, el asueto es para todos los trabajadores, mientras que el feriado únicamente es para los trabajadores de cierta localidad. Esa es la diferencia entre ambos. Ahora sí ustedes ya no me pueden decir, porque ustedes ya saben diferenciar lo que es un día de asueto de lo que es un feriado. Cuando ustedes escuchen a un compañero de trabajo, ahorita que el viernes ¿qué tenemos? Primero el día de es un día no es un asueto, pero le apuesto que hay algunos compañeros suyos que van a decir, el viernes es feriado. Entonces, ¿ustedes qué les van a decir a los compañeros?
Que no es la feria. Que el nombre correcto no es feriado. Es asueto. Es asueto, ajá. Bueno, entonces, sé que algunos de ustedes ya lo sabían, pues. Licenciado, perdone, en el artículo 136, usted dijo principio, pero es que no se le escucha bien la segunda palabra. ¿Unicidad o homicidad? Sí, unicidad. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se paga el día de asueto? Igual que el cálculo del día de... ¿Dónde lo encontramos regulado ustedes? A ver, si anotar. ¿Qué artículo? ¿Cómo hacemos el cálculo para pagar el día de asueto? Ay, no, ustedes. Se divide el salario mínimo entre los 30 días. Ah, pero ¿cuál es el fundamento? 129. Ahí estamos, va, no me pegue, pues. 129. Perdón. No son bromas. No estoy, hombre. Ya les dije, ya llevamos 4 meses de conocernos, ya somos amigos. Bueno, si ustedes quieren mi amistad, pues. Bueno, ¿qué pasa? Tomamos un café. Ahí estamos. ¿Qué pasa si el asueto coincide con su día de descanso? A ver, ¿qué pasa? Me tienen que dar 2 días. Sí. No, esa no es la respuesta correcta. O sea, sí es eso lo que sucede, pero no me está respondiendo de una manera técnica. ¿Qué es lo que pasa? Corre el día, un día hábil. Así es. Entonces yo lo gozo al día hábil posterior a mi día de descanso. Esa es la respuesta correcta y técnica. ¿Y aquí qué se da? El principio de superación de derechos mínimos. ¿Y qué pasa si ese día no trabajo? Entonces, ¿qué va a pasar? Me van a pagar doble. ¿Ya? ¿De Y qué será vamos. mi duda? Ajá. Así como yo, tanto como el 1 de mayo, el 10 de mayo, el Día de la Madre, como yo trabajo en un restaurante, por ejemplo, ahí, ¿Se lo ¿verdad? tienen Que que sí me pagar tenían doble? que pagar el doble, ¿verdad, Sí, licenciado? se lo tienen que pagar doble. Sí, es que hoy nos llamaron y nos dijeron, se le va a pagar la mitad, pero no el doble, No, tienen que porque pagar el nosotros doble. sabemos la responsabilidad de que ustedes tienen que estar aquí, el que quiere, bueno, el que no, pero no, tendría que ser el doble. Sí, tienen que pagarle el doble. El Gracias, doble. licenciado. Bueno. Y el último descanso son las vacaciones. A ver, pues recapitulemos. Hay 3 tipos de descanso. ¿Cuáles son? Feriado, asueto y vacaciones. No, días de asueto y de feriado es uno mismo. Se le olvidó uno. ¿Cuál es? Semanales. El descanso semanal. Entonces, regresemos, porque si no veo que no, para que ustedes lo recuerden. Ahí arribita del capítulo 4, donde dice capítulo 4, descansos semanales, días de asueto y vacaciones anuales. ¿Ya lo tienen ubicado? Ya va, coloquémosle ahí, en un espacito que tengan clases de descanso. ¿Qué artículo es, Lick? Perdón, me perdí. ¿Qué artículo es? Artículo 126. Pero colóquenle arriba, donde dice capítulo 4. Ahí a la par. ¿Ya lo tienen ubicado? Ya Va, entonces colóquele clases de descanso. Pues colóquele 1, semanal. Número 2, días de asueto y días de feriado. O días de asueto y feriado, como ustedes quieran. Y 3, vacaciones. Entonces ahí tienen ustedes los 3 tipos de descanso regulados en el Código de Trabajo. Ahorita vamos a hablar del último, que son las vacaciones. Licenciado, disculpe, fíjese que me surge todavía una duda con respecto, no me quedó muy claro el tema del descanso semanal. Con el descanso semanal, si una persona falta un día de la semana, igual no se le descuenta el séptimo entonces, o bien. No, pero obviamente sí tendría que existir, digamos, por ejemplo, el ejemplo que yo les puse, que existió un bloqueo y que no pudo llegar al trabajador, obviamente el trabajador diligentemente, ¿qué tendría que hacer? Avisar a su patrono y que él esté enterado. Obviamente le avisa al patrono y el patrono le responde,
ahí no tendrían por qué descontarle el séptimo. Pero si él falta porque por X motivo Porque y no no lleva avisa. pruebas. Porque no avisa, o por si no avisa, Pues ahí sí tienen derecho a descontárselo. Ok, muy bien, Luis. Pero ahí podría haber una justificación. Pues O sea, si no avisa, yo me estoy hablando si él no avisa. Si él no avisa, pero yo le podría decir ahora, la mayoría de personas tiene celular, y si no tiene celular, en cualquier tienda nos alquilan un teléfono. O por ejemplo, hay teléfonos públicos y obviamente tenemos que saber el número de la empresa. O sea, digamos, yo ahí como patrono, yo sí pelearía de que sí existen los medios idóneos para que el trabajador me avise del motivo por el cual no llegó a trabajar. Pero si él, por ejemplo, por algún medio de prensa, por alguna forma, digamos, puede demostrar que sí, efectivamente hubo un bloqueo en el camino, en su ruta. Sí, pero no cree que es obligación del trabajador avisarle a su patrono. Pero ¿y si justifica que no tenía un celular en ese? Bueno, pero es por eso que yo le digo, en las tiendas no alquilan teléfono. Sí, sí. Por eso yo como patrono pelearía esa parte. Pero ¿quién ganaría? ¿Quién sería el de mayor peso ahí, si él puede ¿Ustedes qué creen? A ver, y yo en base a lo que hemos visto. Puede justificar. Puede ser se puede tomar como un abandono de labores porque no se dio ninguna justificación. Sí, o sea, la obligación del trabajador, ¿cuál es? Avisar. Porque imagínense que si no avisara, quiere decir que yo no llego a trabajar hoy y mañana digo, ay, fíjese que se cayó un árbol por mi casa. O puedo decir, no llego el 15 por ejemplo, me toca trabajar el 15 de septiembre, me lo van a pagar doble y le digo, ay, fíjese que no llegué porque había un desfile por mi casa. O sea, no, miren, no obstante que el derecho de trabajo es protector del trabajador porque es la parte más débil de la relación, pero recordemos, y lo hemos visto, los trabajadores también tienen obligaciones, tienen derechos sí, pero obligaciones también. Y parte de las obligaciones es que debe de avisarle a su patrono cuando no va a llegar a cumplir con la función fundamental por X o Y motivo. Licenciado, perdone. Fíjese que en mi caso, el día que hubo paro a nivel nacional, por la gasolina hace poco, yo llamé a mi jefe de que no había transporte y iba a llegar unos minutos tarde. Y él me dijo, está bien, y ya cuando me presenté eran las 9:09. Y me hicieron varias llamadas de atención, hasta me iban a suspender 3 días. Y pero entonces, digamos, ¿cómo le respondió su patrono? Los de recursos humanos fueron los que me notificaron. Pero su patrono, ¿cómo le autorizó el permiso? ¿Por un mensaje de WhatsApp o por una llamada? Sí, por WhatsApp. Pero no, tenía yo la constancia. No falté. Pero yo le digo, usted tiene cómo comprobar de que tenía la autorización de su patrono a través del mensaje de WhatsApp. Sí, pero igual no hubiera peleado, usted lo podía pelear. Sí, yo llevé copias del código laboral y del pacto colectivo, que dice que tenemos tiempo de gracia. Pero por eso le digo, usted lo podría pelear ahí. Y de hecho usted lo va a ganar porque tiene el mensaje o tiene la constancia donde su patrono le autorizó a llegar tarde. Sí. Ya, no sé si me voy a entender. Creo que era causa de fuerza mayor. Sí, pero usted avisó, o sea, me refiero, usted tenía el medio idóneo para comprobar de que su patrono le había autorizado. Ya vieron ahora por qué las redes, digamos, nos pueden facilitar mucho la vida. Porque a través del mensaje de WhatsApp se puede acreditar una autorización. ¿Sí? Bueno, hoy sí. Artículo 130, ya le colóquenle arriba vacaciones. ¿Ya? ¿Lo tienen ubicado? No le dijo, disculpe. Artículo 130. ¿Ya? Ya. Va, entonces, ¿qué son? Ahí tienen un espacito, colóquenle ahí, que es vacaciones. Van a colocar la definición de vacaciones. ¿Ya? ¿Qué son las vacaciones? Es un descanso remunerado
otorgado por la ley que tiene el trabajador después de un año continuo de labores para el mismo patrón. ¿Sí lograron copiar la definición? Después de un año continuo de labores, licenciado, perdón. Para el mismo patrón. Aquí está la definición en la diapositiva que ustedes están viendo. Bueno, vamos pues ahora. Hágame favor de leerme el artículo 130, por favor, del Código de Trabajo. Artículo 130. Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajador se determina conforme a las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Eso ya lo vimos. Ahora bien, ¿cuál es el o cuántos días hábiles tiene derecho un trabajador que ha trabajado durante un año consecutivo al mismo patrono? ¿Cuántos días son? 15. 15 días hábiles. 15 días para la iniciativa privada. Por lo general, para el sector público hay algunas instituciones que dan 20 días o hasta 22 días después de cierto tiempo de servicios, ciertos años de servicio continuo, ¿verdad? Lick, tengo una duda con esa parte de los 15 días hábiles. En algunas empresas toman hábiles, podríamos decir que es de lunes a viernes, ¿verdad? O hasta el sábado. Dependiendo cómo sea la jornada de trabajo. Porque si se trabaja de lunes a sábado mediodía. Bueno, tendría que contabilizar de lunes a viernes 5 días y los 2 siguientes sábados un día. Ya, para complementar un día completo, digamos. Así es. Ya. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, hágame favor, tienen la Constitución a la mano. Háganle que me haga favor de leer el artículo 102, literal I de la Constitución. ¿132, inciso o literal I? 102 o 132, perdón. 102, perdón, 102. 102. Dice, derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya ha adquirido cesare la relación del trabajo. Entonces según la Constitución, ¿cuántos días son? 15 días. 15. Pero para los trabajadores agrícolas o ganaderos. 10. 10 días, Entonces, el código no hace excepción o no hace una división en cuanto a trabajadores, si ustedes lo quieren ver normales, y trabajadores agrícolas o ganaderos. Por ejemplo, si un trabajador agrícola o ganadero, el patrono aplicara los 10 días hábiles del artículo 102, él podría aplicar el artículo 130 del Código de Trabajo, que ahí establece que son 15 días, aplicando el principio de indubio pro operario. ¿Qué dice el principio de indubio pro operario? A ver. Lo que más le beneficia al trabajador. ¿Cómo? Lo que más le beneficia al trabajador. Sí, está bien, pero una mejor definición. En el caso de que existan dos normas laborales que regulen el mismo derecho, se aplicará la que más favorezca al trabajador. Esa es la respuesta. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si un trabajador ya lleva un año trabajando y quiere vacaciones? Y a pesar de haber gozado
licencia con goce de salario de 2 meses para estudiar. El patrono le dice que esta continuidad se interrumpió. ¿Tiene razón el patrono? Obviamente no va a tener razón. Y esto de acuerdo a lo regulado en el artículo 130 y el artículo 180, el artículo 82 del Código de Trabajo, que ya lo vimos. Porque, ¿qué sucede cuando se autoriza por parte del patrono una licencia con goce de salario? ¿Qué pasa ahí? Con el contrato de trabajo. A ver. ¿Qué pasa ahí? Se queda en suspenso. Suspensión. ¿Pero qué tipo de suspenso? Temporal. Temporal. ¿Y es unilateral? Se dan cuenta que con una palabrita les cambié todo y empiezan a dudar. Eso pasa en los privados. Es una suspensión, ¿verdad? ¿Es una suspensión parcial o total? A ver. Parcial. Parcial. ¿Todos están de acuerdo que es una suspensión parcial? Sí, licenciado, perdone, yo no escuché su enunciado. Que, por ejemplo, en este caso que yo les coloqué, ¿qué pasa si un trabajador lleva un año trabajando y quiere vacaciones? A pesar de haber gozado con una licencia de salario por 2 meses para estudiar. Pero el patrono le dice que la continuidad ahí se interrumpió. ¿Tiene razón el patrón? Todos llegamos al acuerdo de que no. Entonces, ¿qué tipo de suspensión hay ahí? ¿Una suspensión parcial o una suspensión total? Parcial. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Seguros? ¿100% seguros? ¿Usted dijo que se fue a estudiar? Y tenía una licencia con goce de salario. Sí, es parcial. ¿Es parcial? ¿100% seguros? Sí. Sí. Ya vieron, pero ¿por qué dudan? Pues están seguros. Ahora van a decir que yo los hago dudar. Ustedes tienen que estar seguros de lo que están respondiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador está suspendido por el ICS durante 8 meses? Y regresa, trabaja 4 meses y luego el trabajador solicita vacaciones. ¿Les tendría que dar las vacaciones? Obviamente sí. Sí, si los tiene, ya que por lo menos debe trabajar 150 días. Y se consideran trabajados aquellos días que tengan goce de salario, que tengan licencia con goce de salario permitidos por la ley. Y en este caso existe una suspensión. Entonces, ahora bien, en ese caso también tiene derecho el trabajador a gozar sus vacaciones. Por ejemplo, el cajero que trabaja solo sábados o domingos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿tendrá derecho de vacaciones? Vamos a leer ahora el artículo 131, del por qué estos 150 días. ¿Quién me hace favor de leer? Artículo 131. Para que el trabajador tenga derecho a vacaciones, aunque el contrato no le exija trabajar todas las jornadas trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los días de la semana, deberá tener un mínimo de 150 días trabajados en el año. Se computarán como trabajados los días en que el trabajador no preste servicios por gozar de licencia retribuida, establecida por este código o por el pacto colectivo, por enfermedad profesional, enfermedad común o por accidente de trabajo. Por ejemplo, entonces los trabajadores, por ejemplo, que no se les exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los días de la semana, ¿cuál es el mínimo que deben de trabajar para gozar un periodo de vacaciones? Entonces, el artículo 131 nos dice que deben de ser, ¿cuántos? 150 días. ¿Ya? Ahora bien, vamos con el artículo 132. Artículo 132. El patrono debe señalar al trabajador la época en que dentro de los 60 días siguientes a aquel en que se cumplió el año de servicio continuo debe gozar efectivamente de sus vacaciones. A ese efecto debe tratar de que no se le altere la buena marcha de la empresa ni a la efectividad de descanso.
así como evitar que se recargue el trabajo de los compañeros de labores del que esté disfrutando de sus vacaciones. Va, entonces, ¿cuál es el plazo para salir de vacaciones según el artículo 132? Son 60 días después de haber cumplido el año. Entonces, colóquenle arriba del artículo 132, periodo en que debe gozarse. ¿Ya? Ya. No. Ahora bien, las vacaciones tienen ciertos principios o ciertas características como ustedes lo quieren ver. El primero de ellos es la indivisibilidad. Y este principio lo vamos a encontrar en el artículo 136. Ese ya lo leímos. Entonces ahí tenemos el principio de indivisibilidad y también el principio de unicidad. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren colocarle ahí a la par, pueden colocarle también principio de indivisibilidad. Porque las vacaciones se gozan de forma corrida, a menos que el trabajador sea de algún tipo o su jornada sea de algún tipo especial. El otro principio es ininterrumpible. También lo encontramos ahí en el artículo 136, porque las vacaciones se deben de gozar de manera continua. El otro principio... Licenciado. Sí. Una pregunta sobre el artículo 132. Son 60 días después del año, ¿verdad? Sí. ¿Y después del otro año ya goza? ¿O tiene que esperar los 2 meses? No. El artículo 132 hace referencia cuál es el plazo o el margen dentro del cual se deben de gozar las vacaciones una vez cumplido un año laboral continuo de trabajo con el mismo patrono. Si yo cumplo un año, quiere decir que yo dispongo dentro de 60 días para que pueda yo gozar de mis vacaciones. Por ejemplo, si yo cumplo el año laboral en el mes de marzo, quiere decir que yo puedo gozar mi periodo vacacional en el mes de abril o en el mes de mayo. Ah, ya. Va a ser. Bueno, la siguiente característica o principio es que no son acumulables. También lo encontramos ahí en el artículo 76. $70. 136. No acumulables es el otro principio. Y tenemos también el principio de incompensabilidad, que las vacaciones no pueden ser pagadas, sino que tienen que ser gozadas. Licenciado, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, en algunas empresas vienen a negociar el hecho de que van a pagar las vacaciones para que no se sigan acumulando? Lo que pasa que muchas veces los patronos hacen eso, derivado a que, digamos, es una obligación del patrono que los trabajadores gocen de sus vacaciones. Y a la larga, digamos, por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si usted tuviera 4 periodos de vacaciones que no gozó? Y, por ejemplo, la despiden. ¿Qué implica para el patrono eso al momento de indemnizar? ¿Un cumplimiento? No. Aparte, ahí no, digamos, no hay tanto ¿Tendría que inconveniente. pagarlos, Lick? Ajá, entonces resulta más oneroso para el patrono el hecho de que, porque recordemos que equivaldría a un salario más. Entonces, imagínense que una persona llevara 20 años y ganara un sueldo de 20,000 quetzales y lo despiden y tiene 5 periodos de vacaciones. ¿Cuánto dinero le implicaría al patrono esos 5 años? 100,000.
Ajá, entonces pensando como patrono, ¿les conviene a los patronos que los trabajadores acumulen vacaciones? Pensando como patrón. No conviene. No le conviene, entonces por eso es que, digamos, muchos patrones. Pero, digamos, esto sucede, por ejemplo, en el caso de que hay patronos que, digamos, no tienen un buen control o un buen jefe de personal, digamos, hablando de empresas pequeñas, porque es importante, esto sí lo recomiendo yo, por ejemplo, para aquellos que son patronos. Es importante tener un control o un registro de cómo está gozando las vacaciones el personal. Esto porque a la larga resulta oneroso para un patrón. Imagínense que despidan a varias personas y tengan varios periodos de vacaciones acumulados. Eso implica desembolsar mucho dinero por parte de los patronos al momento de pagar la indemnización. No sé si me doy a entender. Por eso les digo, pensando como patronos. No sé si me voy a entender. Sí. Con una consultita, usted en este artículo dio varios principios, pero yo alguno, creo, estoy seguro que no lo anoté. Ahorita los vamos a anotar, no tenga pena. Y tenemos el principio de incompensabilidad, que las vacaciones no se pueden pagar, sí tienen que ser gozadas. Vamos al artículo 133, ¿quién lo puede leer? Ya, los principios ya los mandé en el grupo, licenciado. Va. Va. Vamos con el artículo 133. ¿Quién lo puede leer? Artículo 133. Las vacaciones no son compensables en dinero, salvo cuando el trabajador que haya adquirido el derecho a gozarlas no las haya disfrutado por cesar en su trabajo, cualquiera que sea la causa. Se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. Cuando el trabajador cese en su trabajo, cualquiera que sea la causa, antes de cumplir un año de servicios continuos o antes de adquirir el derecho a un nuevo periodo, el patrono debe compensarle en dinero la parte proporcional de sus vacaciones de acuerdo con su tiempo de servicio. Ok, va. Entonces, y el último principio de las vacaciones que se me lo omití. Bien, aquí está. El último principio es el de prohibición de laborar. Este también lo encontramos en el artículo 133. Entonces, básicamente, las vacaciones tienen 5 principios o características. Entonces, miren, pues, ahí donde tengan un espacito pueden colocar los principios. Y háganme el favor de colocárselos ahí en su código para que no se les vaya a olvidar. Entonces, licenciado, perdón, en el artículo 133. Ahí también encontramos el principio de incompensabilidad y el principio de prohibición de laborar. Principio característico. Entonces, hágame favor, pues ahí donde tengan espacio, póngale principios de las vacaciones. Entonces, ¿cuáles son los principios? Los principios son, número 1, incompensabilidad. Y lo encontramos el fundamento en el artículo 133. Prohibición de laborar, artículo 133. Principio, artículo 133. Interrumpible, artículo 136. Acumulables, también artículo 136. Entonces ahí tienen ustedes. ¿Os podría decir un poquito más lento? Disculpe. Ok. El principio de las vacaciones. Incompensabilidad, artículo 133. Prohibición de laborar, artículo 133. ¿Ahí estamos bien con esos dos? Sí. Sí. Va. Indivisibles o indivisibilidad, como ustedes quieran llamarle, artículo 136. Ininterrumpibles, artículo también 136. Y por último, no acumulables, artículo 136. ¿Hoy sí? ¿Cómo dijo el último? No acumulables. También en el artículo 136.
5 principios, ¿verdad, Rick? 5 principios, así es. El último es 136. Sí, ahí encontramos 3. Ahora bien, ¿cómo se calcula el pago de las vacaciones? Leamos el artículo 134, por favor. Artículo 134. Para calcular el salario que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones, debe tomarse el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante los últimos 3 meses si el beneficiario presta sus servicios a una empresa agrícola o ganadera o durante el último año. En los demás casos, los respectivos términos se cuentan en ambos casos a partir del momento en el que el trabajador adquiera su derecho a las vacaciones. La última parte. El importe de este salario debe cubrirse por anticipado. Va, entonces, ¿cómo vamos a calcular cuánto es lo que me deben de pagar a mí por mi periodo vacacional? El artículo 100, coloquémosle ahí arriba del artículo 134, cálculo de vacaciones. Coloquémosle eso, por favor. ¿Ya? Me avisan si ya le colocaron. Ya, licenciado. Ok, va. ¿Cómo calculamos, cómo sabemos cuánto me deben de pagar por mis vacaciones? En el caso de que sea una empresa agrícola o ganadera, el cálculo es lo que yo devengo en los últimos 3 meses. Ahora bien, si se trata de un trabajador urbano, ese cálculo debe hacer los salarios o el monto que yo recibí de salario en el último año. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo gano 5,000 quetzales, quiere decir que el monto que me corresponde para pagarme mis vacaciones, en el caso que termine la relación laboral o que yo goce mi periodo vacacional, será de qué cantidad de dinero. Si yo gano 5,000 quetzales. 2,500, Lick. ¿Cuánto? 2,500 porque son 15 días hábiles. Sí. Sí, ahí estamos bien, va. Ahí estamos bien, 1,500. Pero, o sea, ¿qué pasa si yo termino mi relación laboral? ¿Cuál sería el monto que me tendrían que pagar? Tendrían que dividir el monto mensual, licenciado, por la No, cantidad por ejemplo, yo gano 5,000 quetzales. Ajá. Y tengo 3 periodos y me despiden en mi trabajo. ¿Cuánto me tendrían que pagar por cada periodo que no gocé? 7,500, Lick, porque es la mitad del tiempo. ¿Están seguros? Lick, yo creo que es un periodo. En este caso, es un sueldo, perdón, por cada periodo. Sí, es un sueldo por cada periodo. Ustedes tal vez piensan con la idea de que, por ejemplo, me respondieron que si ganan 5,000 quetzales y como las vacaciones duran 15 días, me tendrían que pagar 2,500, ¿verdad? Es lo que diría nuestra lógica, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, Lick. Sí, va, pero por ejemplo, yo voy a gozar, voy a descansar 15 días. Por ejemplo, yo inicio mi periodo vacacional, por ejemplo, veamos, yo tengo planificado gozar mi periodo vacacional en el mes de junio y voy a empezarlo, y yo trabajo de lunes a viernes nada más. Entonces, por ejemplo, si todos tienen un calendario del mes de junio a la mano, ahí en el celular, que es más práctico. ¿Lo tienen a la mano? Sí, Lick. Va, por ejemplo, si yo trabajo de lunes a viernes y mi periodo vacacional es de 15 días, ¿cuándo regreso a laborar?
Si es del mes de El junio. 22 de, 22 de El junio. 19, el de 19. junio. ¿Cuándo? Que son El 15 días 19. hábiles, solo se cuenta de lunes a viernes. Ajá, entonces regreso a trabajar, si fueran 15 días. El 22 de junio. A ver, Empezando Enrique, las usted que vacaciones es, desde el 1. usted que es hombre de junio, ¿cuándo tendría que regresar a trabajar? El 22, licenciado. No, perdón. ¿Es Sí, el 22? Sí, el 22 regresa, pero termina el 19. El 19, pero por ser días de descanso, se corre para el 22 el retorno. El sábado se cuenta mediodía, entonces sería un No, día. pero trabaja de lunes a viernes. Usted, Enrique, ¿cuándo regresaría a trabajar? El 22, licenciado. El Pero 22. usted ya es papá, ¿cuándo regresa a trabajar? El 23. El 23 El sería. 23. El 23 va. Entonces, quiere decir que si yo soy papá, regreso a trabajar el 26, quiere decir que solo voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 días laborales. No, ¿Cuánto el me tendría que 23 sería. Va, por eso, pero yo regreso el 23. Voy a trabajar 24, 25, 26, 27, 28 descanso, 29 y 30, sí, 5 días. ¿Cuánto me tendrían que pagar a fin de mes si yo gano 5,000? El salario Los completo. 5,000. 5,000. Entonces, a la larga, digamos, por ejemplo, quiere decir que mi cálculo sobre mi periodo vacacional lo tengo que hacer sobre el 50% de mi salario o sobre el 100%. Sobre el 100%. ¿Sobre el 100%, Lick? Sí, sobre el 100%. Ahora bien, siempre, no sé si a ustedes les ha surgido la duda, porque, por ejemplo, si ustedes pusieron atención al último párrafo del artículo 134, ¿qué dice la última parte del artículo 134? El importe de este salario debe cubrirse por anticipado. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Iniciando el goce de las vacaciones se deben pagar. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Anticipado. ¿Todos están de acuerdo? No, yo no. A ver, pues. Vamos a discutir ahorita esta parte. Vamos a dejar de compartir, porque quiero que discutamos. Enciendan sus cámaras. Todos se miran hermosos y guapos. A ver, pues. Discutamos esa parte, pues. A ver, Estela. Dígame, pues. Siempre lo pagan al final. Entonces, ¿qué? ¿Estarán incumpliendo con lo que dice el código? Sí. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Pero sí que. Vamos, ustedes son abogados, o sea, explíquenme. El artículo 134 al final me establece que el importe de este salario debe cubrirse por anticipado. ¿Qué entendemos entonces? ¿Me lo tienen que pagar antes que me vaya de vacaciones? Así es, Lick. Sí. Entonces, quiere decir, y así se lo pagan en donde ustedes trabajan. No los pagan después cuando uno entra.